Agustín de Zárate es un cronista del cual se recuerda hasta el día de hoy, debido a que posee más que nada mucha relevancia, importancia y es sumamente interesante cuando nosotros vamos descubriendo poco a poco más su crónica, porque ello no solamente relata la vida de grandes personajes que lo estuvo en primera persona viviendo todo, sino que él también va a poder ir y comentarnos cada vez un poco más respecto a qué es lo que sucede con su vida y vemos la evolución de su escritura. Él es un cronista español, sin embargo la visión que tiene claramente va a ser eurocentrista, pero no va a tener un ideal bastante balanceado, porque hay cosas que le van a traer de la cultura, como también hay cosas de las cuales va a tener mucho rechazo. Por ejemplo, recordemos que estamos ahorita en el siglo XVI y en este siglo vamos a conocer su crónica reconocida como Historia de Descubrimiento y Conquista de Perú. Esta crónica en particular va a estar constando de lo que son diversos libros. Cada libro va a comentar dentro de ellos un porqué, una razón, qué sucedió, cómo interfirió, qué personajes han estado ahí. Ahora, la lírica que va a tener, en este caso Agustín de Zárate, va a ser influenciada a los roles que ha desempeñado en el Virreinato del Perú, tanto como en el periodo de la conquista y la colonización española. Por ejemplo, fue contador real de la Casa de Contratación, tesorero real del Perú, factor del rey Blasco Núñez Vela. Sin embargo, recordemos que todos estos puestos no están relacionados para nada con la literatura. Es por ello que su manera de escribir es precisa y concisa. Cuando se tratan de fechas, es sumamente exacto, personajes clave, por qué cambiaron su actitud, los viajes, a dónde fueron. Todo ello es de suma importancia. Ahora, la historia del descubrimiento y la conquista en el Perú fue publicado por primera vez en 1555 en Sevilla, España. Descubrimiento, la conquista y la colonización española en el Perú. Sobre todo va a enfocarse en la figura de Francisco Pizarro, más allá que como un héroe, sino viéndolo como una persona con un valor humano sumamente importante. Hasta podríamos decirlo que por lo que él escribe, uno podría asumir que han tenido un vínculo muy cercano. Y la crónica, en este caso vamos a ver los 7 libros que va a poseer. Aquí podemos ver un poquito más los títulos y vemos cómo cada uno de estos capítulos van a tener una manera bastante secuencial, describiéndome unos puntos exactos y sobre todo con una consecuencia. Ahora, el primer libro va a ser previo a la llegada de los españoles al Perú y va a describir la grandeza del Imperio Incaico. En el segundo libro nosotros vamos a ver los eventos de la llegada de la captura del emperador Inca Atahualpa. En el tercero nosotros estamos viendo la guerra civil que hay entre los conquistadores españoles y relata la expedición de Francisco Pizarro hacia Cusco. En el cuarto libro vamos a hablar un poco más del gobierno español del Perú y los posteriores acontecimientos históricos. Ahora, Agustín de Zárate propone esta información detallada sobre las exposiciones, la captura de Atahualpa en Cajamarca, la expedición hacia Cusco, todo ello con un fin bastante interesante, pero la pregunta aquí es, ¿cuáles son los factores para que la crónica de Agustín de Zárate sea relevante hasta la actualidad? Primero que nada, que sea testigo presencial. Recordemos que a la par de Agustín de Zárate también tenemos a Pedro Cieza de León, que no tienen para nada los mismos cargos, sin embargo han estado ahí y esa manera de escribir, viviéndolo, va a ser completamente distinta de lo que uno oye, de lo que uno escucha o de lo que uno puede inferir, porque al vivirlo ellos tienen su propia cosmovisión y van a reflejar lo que ven con lo que piensan. Y ahí es donde ya sale la crónica y podemos ver esos rasgos y sesgos que hacen única su crónica. El estilo y el enfoque, que sea preciso, clave, que sea un material sumamente necesario para podernos informarnos, conocer detalles, historias, es fenomenal y la influencia que tiene hasta ahora a un nivel académico es de valor absoluto. Es por ello que Agustín de Zárate es un cronista que se recuerda hasta el día de hoy y es sumamente satisfactorio poder siempre recordar el porqué de estos detalles. Aquí dejamos las bibliografías de la información sacada.